Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Aprendemos Matemáticas. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a trabajar problemas con números fraccionarios. Vamos a hacer una serie de problemas típicos que si los comprendes podrás resolver muchas situaciones con fracciones. Vamos con el primero. En este primer problema vamos a aprender cómo pasar una cantidad, cómo representarla en forma de fracción. Pero antes, para ello, tenemos que leer el problema, tenemos que leerlo las veces que nos haga falta hasta que tengamos muy claro cuáles son los datos que nos da el problema y qué es lo que nos pide que calculemos. Pues vamos a ello. Nos está diciendo el problema que en un maratón han tomado la salida 1.155 participantes. Ya sabemos que tenemos un maratón y en el maratón participan 1.155 participantes. Pero durante la prueba han abandonado 330, o sea que han salido del maratón, han abandonado 330 personas o 330 participantes. Y nos pregunta el problema qué fracción del total de los inscritos ha llegado al final. Nos está pidiendo la fracción del total que llega al final. Fijaros, tenemos que gastar mucho cuidado porque nos está pidiendo el problema qué fracción del total. No nos está diciendo el problema cuántos participantes han llegado al final. Porque si nos dijera cuántos participantes han llegado al final, con que cojamos los 1.155 que se habían inscrito y le restamos los 330 que han abandonado, nos saldrían los participantes que habían llegado al final. Pero como no nos está diciendo eso, no nos está diciendo los participantes, nos está diciendo la fracción del total que llega al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estos números, estas cantidades las tenemos que pasar a fracción, porque el problema nos lo está pidiendo que calculemos la fracción. ¿Cómo se hace eso? Bueno, antes de nada, ya que tenemos un poco claro lo que es el problema, lo que nos está pidiendo y los datos que nos está dando, los vamos a coger. Tenemos de datos participantes, ¿cuántos? Participantes totales son 1.155 participantes. Tenemos 1.155. Abandonan ¿cuántas personas? ¿Cuántos participantes? 330. Y nos está preguntando qué fracción del total llega al final. Llega al final. Eso no lo sabemos, eso es lo que nos pregunta, eso es lo que nos está preguntando. Y solamente tenemos de datos los participantes del maratón y los que abandonan. Y nos pregunta la fracción del total que llega al final. Bueno, pues como nos está preguntando fracción, pues tenemos que transformar estos números, estas cantidades, las tenemos que transformar en fracción. ¿Cómo se transforma? Como nosotros ya sabemos, una fracción representa la unidad. Donde, si ya nosotros tenemos aquí la cantidad total, entonces esto sería la unidad. ¿Y cómo se representa en fracción? Pues sería, en una fracción, el denominador nos indica las cantidades de porciones que ha sido dividida la unidad. En este caso tenemos 1.155 porciones y de esas 1.155 el numerador nos indicaba la cantidad de porciones que tomábamos del total. Como nos está indicando la unidad, pues la fracción sería 1.155 porque cogemos toda la unidad, toda la cantidad de porciones, que en este caso hay 1.155. Así se representaría el total de la unidad. Pero, ¿cómo se representa los que abandonan? Pues ya sabemos que el total de la unidad está dividida en 1.155 porciones. Y de esas 1.155 porciones, tomamos 330. O sea, abandonan, de esos 1.155, abandonan 330. Ustedes os imagináis una unidad
no vamos a dibujar 1155, pero es bueno que entendáis que esto representa, por ejemplo, una unidad. De esta unidad está dividida en porciones iguales 1155 porciones. Imagináis que aquí hay un total de 1155 y de esas 1155 porciones, 330, que vamos a suponer, contamos 330 y esas 330 serán los que abandonan. Entonces, la fracción de los que abandonan, de los participantes que abandonan, serán 330 del total, que son 1155. Ya tenemos la fracción de los que abandonan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que es lo que habíamos dicho antes. Si nosotros cogíamos la cantidad de participantes y le restamos los que abandonan, nos saldría los participantes que llegan al final. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con las fracciones. Yo tengo el total, que son 1155 partido 1155, que esto representa la unidad. Le tenemos que restar los que abandonan. ¿Y los que abandonan cuáles son? Pues los que abandonan son 330 de 1155. Ya hemos pasado estas dos cantidades, las hemos pasado a fracción porque nos está pidiendo que calculemos la fracción. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es restar estas dos fracciones para el mismo denominador, 1155, y restamos los numeradores. Entonces a 1155 le quito 330, será 5, de 3 hasta 15, 2 hasta 11, 8. Serían 825. Yo resto 1155, le quito 330 y me saldría 825 partido 1155. Esa sería la fracción. Te está preguntando qué fracción del total de los inscritos ha llegado al final. Esa sería la fracción resultante, esa sería la solución, pero no está simplificada, no la podemos dejar aquí. Tenemos siempre que simplificar, si no el ejercicio está a medio terminar y no está bien del todo. Realmente esta fracción es la que nos está indicando la cantidad que llega. Esta sería, si lo representamos gráficamente, sería esta porción de la unidad, es la que llega, serían los 825. Este trozo es el que abandona y este es el que llega a la meta. Esa fracción simplificada tendríamos que hacer, para poderlo simplificar, como son números grandes, tendríamos que hacer, es mejor que en vez de ir dividiendo hasta llegar a la fracción simplificada, la fracción irreducible, lo mejor es que hagamos el máximo común divisor. ¿Cómo se hacía? Pues cogemos el 825 y lo descompongo. Como acaba en 5, lo puedo dividir entre 5, me quedaría 165. Como acaba en 5, lo puedo seguir dividiendo entre 5 y me quedaría 5 por 3, 15, 16, 1, 5 por 3, 15, 33 lo puedo dividir entre 3, me daría 11. 11, como es un número primo, ya se divide entre él mismo y llegaría a la unidad. Si cojo el 1155 y lo descompongo, lo factorizo, también lo puedo dividir entre 5, me quedaría 2 por 5, 10, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5. 3, 4, ya no lo puedo dividir entre 5 porque no acaba ni en 0 ni en 5, pero si sumo su cifra, 3, 4, 5, 6, 6 se puede dividir entre 3. Entonces, este número se puede dividir entre 3. 3 por 7, 21. Me llevo 2, 21 entre 3, 3 por 7, 21. 77 se puede dividir entre 7, me quedaría 11 y ya llegaría a un número primo y ya estaría factorizado. Si yo voy a hacer el máximo común divisor de estos dos números, de 825 y 1155, ¿qué es lo que me saldría? Yo tengo, al factorizar, tengo este número que sería 5 al cuadrado por 3 y por 11. Y este factorizado sería 5 por 3 por 7 y por 11. Como sabéis, el máximo común divisor en los comunes de menor exponente y ya está. Aquí tenemos común el 5, tenemos común el 3 y tenemos común el 11. Entonces, del 5, como tenemos un 5 y un 5 y un 5 al cuadrado,
se coge el de menor exponente, se coge el 5. Se coge también el 3 porque también es común y se coge el 11. Si yo multiplico 5 por 3, 15 y el 15 lo multiplico por 11, me saldría 165. 165. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya puedo simplificar esta fracción dividiéndola entre 165, tanto el numerador como el denominador. Si yo divido, me saldría ya como fracción irreducible 5 séptimos. Al dividir eso entre esto me saldría 5 y esto entre esto me saldría 7. Y esa sería la fracción que me pide el problema. Esa es la fracción del total de los inscritos que llegan al final, que llegan a la meta. Y esa sería la solución. Este trozo de aquí sería la fracción de 5 séptimos. Es como si estuviera todo dividido entre 7 partes. 5 son las que llegan a la meta y 2 partes son las que abandonan de esas 7 partes. Siempre es bueno que lo tengáis claro gráficamente porque así entendéis mejor el problema y no os dé cuidado de dibujar si lo necesitáis. Aquí seguimos con los mismos datos del problema anterior, pero ahora nos lo está preguntando de distintas formas. Vamos a leerlo, a ver qué datos son los que nos está dando el problema y qué es realmente lo que nos está preguntando que calculemos. En un maratón han tomado la salida 1.155 participantes. Entonces ya tenemos aquí un dato que el total de participantes que toman la salida son 1.155. Durante la prueba han abandonado 2 séptimos de los corredores. O sea que abandonan 2 séptimos del total de los corredores. Y nos pregunta cuántos han llegado a la meta. ¿Cuántos llegan a la meta? Fijaros, en el problema anterior nos estaba preguntando qué fracción del total habían llegado a la meta. Nos estaban pidiendo la fracción que había llegado a la meta. Pero en este problema nos está pidiendo las personas, los participantes que han llegado a la meta. Entonces ya sabemos que tenemos que trabajar con participantes, no con fracciones. Primero cogemos los datos. ¿Qué datos son los que tenemos? Pues en primer lugar tenemos un total de participantes que son 1.155 participantes. Abandonan ¿cuánto? 2 séptimos de los corredores, o sea, 2 séptimos del total. Son los que abandonan. Y nos pregunta que los que llegan al final. Al final, o participantes que llegan al final. Eso es lo que nos está preguntando el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si nos está preguntando participantes, tenemos que trabajar con participantes. En el problema anterior nos pedía fracciones y los datos que nos daban eran los participantes, eran las personas, eran cantidades. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues las cantidades pasarlas a fracción. Como ahora nos está pidiendo cantidades, pues como aquí tenemos una cantidad, está bien, no tenemos que hacer nada con ella, pero aquí tenemos una fracción. Esta fracción la tenemos que pasar a cantidad para poder llegar a la solución en cantidades, en participantes, no en fracciones. Entonces, esto lo tenemos que transformar en participantes. ¿Y eso cómo se transforma? Pues nos está diciendo que abandonan 2 séptimos del total. ¿El total cuántos participantes son? El total son 1.155. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues lo voy a colocar aquí, 2 séptimos de 1.155. ¿Y eso cómo se hace? Eso lo que tenemos que hacer es multiplicar. Tenemos que coger 2 séptimos y multiplicarlo por 1.155. ¿Cómo se multiplicaban fracciones? Aquí ya sabemos que esto es como si estuviera partido 1 y las multiplicaciones eran numerador por numerador y denominador por denominador. Multiplicamos 2 por 1.155 partido 7 por 1. Multiplicamos 2 por 5, 10, 2 por 5, 10 y 1, 11, 2 por 1, 2 y 1, 3 y 2 por 1, 2. Sería 2.310 partido 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues es 2.310 dividido entre 7, lo tenemos que dividir. Y al dividir, ¿qué es lo que nos sale? 300, al dividir nos sale 330.
porque nos sale una división exacta. Cogemos, lo dividimos y llegamos a 330. ¿Esos 330 qué son? Participantes que abandonan. Pero eso no es lo que nos pide el problema. Lo que nos pide el problema es los participantes que han llegado a la meta. Pues si salen del maratón, hay un total de 1.155 participantes y abandonan 330, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente restar. Yo cojo 1.155 participantes y le quito 330 y ya me saldría el total de personas que llegan a la meta. Si yo ahora eso lo resto, ¿qué es lo que me sale? Pues me sale 825 y esos son participantes que llegan a meta. Y eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces ya tendría aquí la solución. Si queremos entenderlo gráficamente, nosotros sabemos que tenemos un total de 1.155. Todo esto representa 1.155 participantes. De esos 1.155 lo dividimos en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas 1.155 participantes se dividen en 7 partes. De esas 7 partes, 2 partes son las que abandonan. 2 partes, estos aquí representan los 2 séptimos, que son los que abandonan. ¿Y esos cuántas personas son? Son 330 participantes. ¿Cuáles son los que llegan a meta? Pues los que llegan a meta es el resto. ¿Y el resto qué? Pues si aquí tenemos 2 partes y está dividido en 7, se nos quedaría en 5 séptimos. Esos 5 séptimos son los que llegan a la meta. Y los que llegan a la meta, ¿qué cantidad de participantes son? Pues son 825. Lo tenemos que tener muy claro. No lo pida en fracción o no lo pida en cantidades. Según no lo pida en fracción o en cantidades, tenemos que pasarlo a una cosa o a otra para poderla trabajar. Teniendo eso muy claro, podemos saber cómo llegar a la solución. Pero ¿y si ahora el problema nos lo pregunta a la inversa? O sea, nos está diciendo que en un maratón han llegado a la meta 825 corredores. Yo tengo que llegar a la meta 825 corredores, lo que supone 5 séptimos de los que tomaron la salida. O sea, 5 séptimos del total. Nos pregunta, ¿cuántos corredores tomaron la salida? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que 5 séptimos del total corresponde a los 825 corredores. Esos son los que llegaron a la meta. El total, ya sé que se divide en 7 partes y de esas 7 partes, 5 partes son 825 corredores. Y nos está preguntando el problema que cuántos corredores sería el total. El total de los participantes que salen de maratón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacer, nosotros ya sabemos que 5 séptimos de el total, que no lo sabemos, es 825. Yo sé, en el problema anterior sabía esto y nos estaba pidiendo esta cantidad. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador y averiguamos esto. Pero si ahora nos está preguntando esto, ¿cómo yo lo calculo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la inversa, es un problema al contrario. Si yo cogía y multiplicaba esto por esto y esto por esto, pues ahora lo que tengo que hacer es lo contrario. Para llegar aquí, lo que tengo que hacer, en vez de multiplicar por el numerador, divido por el numerador y multiplico por el denominador. Lo contrario. O sea, cojo el 825, lo divido entre 5 y el resultado que me dé, al dividirlo el 825, si lo divido entre 5, me saldría
me saldría 165 y ahora ese 165 lo multiplico por el denominador. Y ya al multiplicar, 5 por 7 es 35, 6 por 7 es 42, y 5, 1, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya me saldría el 1155. Y esta sería la solución. 1155, la solución sería 1155 participantes. ¿Por qué tengo que hacer eso? No es bueno que lo aprendáis de memoria. ¿Por qué tengo que dividirlo entre 5 y luego multiplicarlo por 7? Porque si toda esta cantidad son 825, si yo divido estas 5 partes, son 825 participantes. Si yo cojo ese 825 y lo divido entre 5, averiguo cuánto participantes corresponde a un trozo. De esos 5 trozos, un trozo, ¿cuántos participantes son? Y serían 165. Eso quiere decir que cada trozo son 165 participantes. Si yo toda la cantidad de participantes son 7, pues si yo ahora cojo esos 165, 165, 165, cada porción corresponde a 165. Si yo ahora esos 165 lo multiplico por las 7 porciones que está dividida toda la unidad, me saldría la cantidad de participantes del total. Y ya por ahí sacaría los 1155 participantes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.